Pues nada, hola a todos. Vamos a dar aquí la presentación sobre Fallen Frontier segunda edición. Yo soy José Méndez, soy diseñador de juegos de Scale 75. Pertenezco a la sección de Scale Games, ¿vale? Scale Games es la parte de Scale 75 que se dedica exclusivamente a los juegos. Y como veis aquí, bueno, pues son algunos ejemplos de los trabajos que ha hecho, que ha publicado. Muy poca gente seguramente recordará el Duel Fighters, que fueron los orígenes, ¿vale? Y bueno, posteriormente empezaron con Fallen Frontiers y recientemente pues tuvimos el Smoke Riders, que ya era un juego de mesa, ¿vale? De estética steampunk. ¿Qué es Fallen Frontiers? Bueno, lo conocéis como un wargame en 35 milímetros, ¿vale? Aquí tenéis la comparativa con las miniaturas de otras marcas. Pero bueno, no es solamente un wargame. Elías, que fue el creador del juego, ¿no? Que trabajaba antes en el proyecto, no solo creó un juego de guerra, sino también creó todo un universo. Desarrolló un trasfondo muy rico, muy interesante, donde las 4 facciones, que están los Condominio Ares, los humanos, que son, bueno, los más representativos son los Sykes. Luego tenemos el Imperio Rift y los Harvesters, pues están ahí luchando, ¿no? por el control de esta galaxia en este universo que nos plantea, ¿no? Entonces, pues bueno, no solo ha sido un juego y luego más adelante ha ido desarrollándose también toda una línea de bustos y un proyecto que va a ser mucho más completo. ¿Dónde empezó Fallen Frontiers? Bueno, pues los orígenes serían el 2012-2013, que fue el primer Kickstarter. Pues fue una caja, que sería una caja con las primeras facciones, ¿vale? El primer proyecto no se logró financiar, pero unos cuantos meses, un año después, se lanzó de nuevo el proyecto ya con más, cubriendo esos aspectos que no se habían terminado de cerrar, y tuvo muy buena aceptación, ¿vale? Lo que fue el Fallen Frontiers Reboot, pues tuvo casi 600 backers y recogió pues más de $100.000. A raíz de ahí, pues bueno, se ha creado una comunidad, tanto en España como fuera, en Estados Unidos, y bueno, pues se ha ido moviendo el juego durante un año, 2 años, que fue el tiempo. Luego, bueno, por una serie de motivos, la editorial tuvo que dejar el proyecto un poco más aparcado, y aunque se cubrió perfectamente todos las demandas de los compromisos con los mecenas, no se pudo, digamos, seguir un proyecto más continuado con el cual completar el juego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya se reunieron y decidieron que querían que la línea de juegos pues tuviera una continuidad y que bueno, que Fallen Frontiers tuviera esos recursos que necesitaba para convertirse en un wargame a la altura del resto de los que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, entre las cosas que hicieron fue contratarme a mí. Yo trabajo para otra editorial y ahora llevo 6 meses con ellos. Y bueno, el primer proyecto que me plantearon pues fue ver cómo íbamos a reactivar todo el tema de Fallen Frontiers, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a raíz de eso pues planteamos que habría que sacar una segunda edición, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, aquí tenéis a Tarko, es una figura que me gusta mucho el personaje, porque lo veo como el típico militar que soluciona problemas, ¿no? Es el currante del ejército. Pues bueno, vamos a ver aquí qué es lo que nos dice Tarko para ver cómo vamos a potenciar el juego. Lo primero que hice cuando llegué, pues empaparme todo lo que había, todo el trasfondo, todo la mecánica del juego, las unidades, y intenté ver qué es lo que tenía, qué eran sus puntos fuertes y qué era lo que a lo mejor le faltaba para competir con lo que había ahora mismo en el mercado. El mercado de los wargames es muy exigente, sobre todo las grandes están ahora, han recuperado muchísimo la atención de la comunidad y pues hay que ofrecer un producto a la altura, ¿de acuerdo? Entonces, la calidad de Fallen Frontiers siempre ha sido excepcional, lo que es a nivel artístico y de producción ha sido muy buena. La gente
siempre ha estado encantado con el producto en ese sentido. Pero es cierto que, bueno, que comparativamente con otros sistemas de juego, pues el Final Fantasy primera edición, pues necesitaba una vuelta de tuerca, ¿vale? Entonces, ¿cuáles eran cosas que vi, ¿no? Que a lo mejor había que sabía que el jugador iba a necesitar, ¿no? El jugador veterano, sobre todo, que juega Wargames. Bueno, pues una de las cosas era la variedad de unidades. Evidentemente, pues SCAR75 no es Game Workshop, ¿no? No es una empresa que tiene unos recursos ilimitados y no podemos sacar 200 unidades diferentes con 200 miniaturas. Habría que hacer un juego, aunque sea un wargame con miniaturas, escuadras, pues un poco más limitado, ¿no? Pero sí es cierto que la primera edición estaba un poco encorsetada en cuanto a las unidades porque no tenían opciones dentro de ellas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me interesaba hacer era pues que el jugador solamente componiendo el ejército pues tuviera más variedad, ¿vale? Porque a quién no le gusta pasarse horas creando ejércitos, ¿no? Yo creo que todos los wargamers nos gusta estar ahí sentados haciendo números y preparando esa lista para cuadrarla y hacerla más letal, ¿no? Entonces, bueno, ese era uno de los puntos que había que mirar. El otro tema era el tema de las misiones, porque el primer reglamento, bueno, una de las cosas que son características de Fallen Frontier es el Critium, ¿vale? Todo gira un poco en torno al Critium, que es un mineral muy codiciado, que necesitan las diferentes facciones para los viajes estelares y, bueno, en general para expandirse. Entonces, el juego original se basaba en el control del Critium, ¿vale? Y era lo que daba puntos de victoria. Entonces, claro, era una misión única, no había muchas formas diferentes de jugar al juego. Entonces, claro, hoy en día cualquier wargamer sabe que hay muchísimos escenarios, muchísimas misiones, muchas formas de jugar un mismo juego. Entonces, uno de los retos que iba a tener Fallen Frontiers era que se convirtiera en un juego que pudiera jugar de muchas maneras diferentes y que los jugadores en cada partida vieran un reto táctico, ¿vale? Y que no supieran muy bien a lo que iban a tener que enfrentarse y luego adaptar las listas para eso. Otro tema era el tema del control del jugador sobre el azar, ¿no? Sobre el control sobre todo en el tema de las cartas, porque una cosa muy interesante que proponía Elías con Fallen Frontiers era el tema de usar las cartas para usar estrategias con las cuales hacer combinaciones y hacer que las unidades se potenciaran, ¿vale? Digamos que en ese sentido Fallen Frontiers se ha adelantado a lo que ha hecho ahora Game Workshop con las estratagemas o en el Shad Spire, ¿no? Que ha tenido mucho éxito. Entonces esa combinación del juego de cartas con las miniaturas le da mucho juego y es verdad que era un punto fuerte muy interesante. ¿Qué pasaba en la primera edición? Pues que los mazos, cada jugador tenía ahí el mazo iba recuperando cartas, pero el control era más limitado, ¿vale? Entonces nos interesaba que los jugadores, digamos, además de poder elegir las unidades y controlar un poco lo que iban a utilizar, pudieran también ellos sentir que podían controlar esas estrategias que querían usar. No que tuvieran un acceso ilimitado, ¿no? Como a lo mejor pasa con algunos juegos, puede coger cualquier estratagema en cualquier momento, pero sí que hubiera un poco de control, ¿no? de lo que querían utilizar. Además, esto era muy interesante porque nos permitía incluir en el juego una componente que era el deck building, ¿no? En plan, antes de empezar la partida también creas ese mazo con el cual vas a poder diseñar la estrategia de tu ejército. Entonces, eso era una cosa que queríamos que ahora meterlo. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer para solucionar todo esto? Bueno, pues como veis aquí, lo primero era el tema de que había que corregir algunas cosas de componentes de la caja original, ¿vale? Luego, el reglamento, que evidentemente el reglamento anterior pues ya no nos iba a servir. La composición del ejército, por el tema de las unidades. Luego, en cómo funcionaba el juego, habría también que modificar el tema de la activación de las unidades, ¿vale? Para darle un poco más de táctica. Luego el uso de las cartas y finalmente la inclusión de los escenarios. Vamos a ir viendo uno a uno todos estos aspectos, ¿vale? Entonces empezamos por el tema de los componentes. Una de las preguntas que más me han hecho desde que anunciamos la salida de la segunda edición fue el tema de que
¿qué iba a pasar con todo lo que tenían de la primera? ¿Me iba a servir lo que, lo que yo había comprado o iba a tener que comprármelo todo de nuevo, ¿no? Es lógico, yo también soy jugador y cuando me he gastado un dinero en unas miniaturas, pues no quiero que no me sirva, no quiero que ahora me tenga que volver a comprar todo lo anterior. Bueno, en ese sentido podéis estar tranquilos porque los que hayáis adquirido la caja básica, prácticamente todo sirve. Lo que son las miniaturas, todos los marcadores y la escenografía es perfectamente útil. De hecho, los marcadores, aunque se han ido adaptando, digamos, la utilidad de algunos marcadores, porque las funciones del juego a lo mejor han cambiado, todo sirve. ¿Qué es lo que no se ha podido salvar, entre comillas? Pues el reglamento, lógicamente, el libro y las cartas. Como luego veremos, pues las cartas se han sustituido algunas, se han quitado algunas y, lógicamente, los textos, las habilidades, pues eso se han tenido que modificar. Opciones que damos a los jugadores, pues bueno, al que no quiera gastarse más dinero y quiera disfrutar del juego, va a tener disponible el manual y las cartas en internet. La puede descargar en nuestra página de Scale Games, en la sección de comunidad de descargas. Allí lo vais a tener siempre disponible y todo lo que vayamos sacando lo podéis adquirir ahí, lo podéis probar y incluso, bueno, todo lo que opinéis, evidentemente, por favor, nos tenéis que dar vuestra opinión. A los que queráis tener el formato físico, lo queráis, pues evidentemente vamos a sacar también el manual, como el que tenéis aquí. Esta es una versión de prototipo, pero vaya, será muy parecida, ¿vale? Y luego las que serían las cartas por separado, para el que quiera simplemente un kit de actualización, igual que a lo mejor ha pasado con el X-Wing, ¿no? Hablemos del reglamento, este querido reglamento que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho sobre el reglamento? Bueno, lo primero que tuve que hacer fue una reorganización. A mí, bueno, personalmente me gustaba estructurarlo de otra manera, porque yo creo que, por ejemplo, el trasfondo es muy interesante, pero me gusta más cuando un jugador abre el manual que tenga claramente una idea de en lo que consiste el juego, ¿vale? Entonces, pues, hubo que hacer un poco de reorganización de todas las secciones, ¿vale? Y luego, como veremos, pues se incluyeron algunas nuevas. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Pues al principio de todo poner esa introducción que, como os digo, pues simplemente explicaba lo más básico de lo que traía la caja, los contenidos y de qué se trataba el juego, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que nos encontraremos ahora. Luego, a continuación, empezamos con lo que era el sistema de juego, ya lo que eran las reglas, cómo se jugaba, cómo se desplegaba. Y, muy importante, hemos metido un apartado más desarrollado dedicado a los escenarios. Tampoco os creáis que va a ser aquí muy extenso, pero sí que se le ha dado una sección para que los jugadores pudieran crear diferentes modos de juego, ¿vale? Luego lo miraremos también en profundidad. El tema de las unidades, ¿vale? Se ha incluido aquí. Esto es un cambio bastante importante, porque aunque en el reglamento se metía en el reglamento anterior se metía una pequeña hoja de referencia, realmente se utilizaban cartas en la edición anterior, ¿vale? Ahora se han sustituido las cartas de unidades y digamos que la referencia que tenemos está toda en el libro para utilizar ahora lo que es una hoja de ejército. Crearemos una hoja de ejército como mucho Wargames, que es con la que construyes tu ejército y de ahí ya la llevas en la batalla, ¿vale? Y finalmente ya, pues sí, al final hemos metido el trasfondo, ¿vale? Se ha mantenido, ahora mismo no hemos metido nada nuevo, porque como estamos haciendo es una actualización de la edición anterior, ¿vale? Luego sí nos gustará coger y empezar a desarrollar toda la parte nueva, ¿vale? Donde la habíamos dejado. Una de las cosas quizá más importantes del tema del reglamento ahora también es que hemos hecho una división muy marcada entre lo que es una parte primera, que es, digamos, lo básico, ¿vale? Y luego está el tema de las reglas avanzadas. Digamos que el juego completo serían las reglas avanzadas, ¿vale? Un jugador que quiera jugar al juego realmente completo, un veterano, pues directamente va a usar lo básico y todo lo avanzado. Pero ahora nos interesa mucho activar la comunidad y captar jugadores. Entonces, para conseguir eso, hemos preparado esta pequeña parte básica, ¿no? Que es introductoria, que tiene los conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales, ¿para qué nos sirven? Pues que en 15 minutos el jugador está jugando a Fallen Frontiers. Mientras que antes a lo mejor pues tenías que estar pues dedicándole mucho más tiempo para explicar muchas reglas.
Y claro, a todos los que estamos presentando el juego, pues nos resulta mucho más fácil, pues depende de quién nos viene, de cara a quién vamos a hacerle la demostración, pues poder presentarle el juego a una escala más básica, o si vemos que es un jugador más veterano o que es ya un especialista en Wargames, pues podemos empezar a meterle todo lo demás, ¿vale? Digamos que esto es una herramienta que a nosotros nos facilita el trabajo y también pues a un jugador que no sepa nada, pues para que no sea tan difícil el aprender a jugar. La composición del ejército. Esto, bueno, como os he explicado un poco antes, es una de las cosas más importantes que se ha cambiado. Ya no hay cartas de unidades. Había gente que, bueno, cuando lo comentamos en nuestra página, que le daba pena, porque es verdad que las cartas estaban muy chulas, las cartas de unidades, y bueno, ahora simplemente es que no son tan necesarias en la mesa. No descartamos ahora hacer unas cartas también para que la gente se las pueda descargar, ¿vale? Pero realmente no hacen falta. Ahora el que quiera, simplemente teniendo el manual, tiene su sección de unidades, ¿vale? Y pues bueno, con tu sección de unidades simplemente pues vas eligiendo tus unidades, ¿vale? Y estas unidades, como en tantos reglamentos que tenemos de otros juegos, las vamos a pasar a las cosas que elijamos a nuestra hoja de control. Estas son las que rellenaremos para poder enseñar a nuestro oponente qué es lo que llevamos. ¿En qué consiste ahora la hoja de control? Bueno, son realmente una fuerza de combate. Digamos que ahora, en vez de comprar unidades tal cual, vamos a meter el concepto un poco de organigrama, ¿vale? Que tiene a lo mejor Game Workshop. Una fuerza de combate, como veis aquí, vamos a tener un número de unidades que serían clasificadas como héroes, tropas y apoyo, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando creo una fuerza de combate, mi ejército, básicamente, tengo que meter por lo menos un héroe y una tropa. Y eso ya me permite jugar. Al hacer eso, pues me dará una reserva de mando, que es con la que luego jugaré, ¿de acuerdo? Luego podré adquirir tropas adicionales. Y tenemos en cuenta que luego tenemos una extra, que podrá ser un héroe adicional, una tropa adicional o un apoyo extra, dependiendo del modo de juego que me interese más, ¿vale? El tema de las cartas de táctica, como os decía, también tiene que incluirse en la hoja de control. Entonces aquí, ahora al principio de la batalla, dependiendo del nivel de juego, pues lo anotaremos, ¿vale? Es muy importante esto también. El tema del Critium, como os decía, es una muy importante, es una de las señas de identidad del juego, y también es muy importante a nivel de juego, en lo que es la mecánica, porque muchas de las cartas o habilidades que tienen los personajes no solo necesitan mando, sino que van a necesitar Critium para poder ser utilizadas. Entonces, aunque los personajes, hay algunos personajes y algún equipamiento que te permite recuperarlo durante la batalla, cosecharlo, los jugadores tienen la opción de poder meter una pequeña reserva al principio de la partida, ¿vale? Para poder usar esas cartas sin necesidad de tener que ir al extractor y cogerlo. ¿Qué están sacrificando a cambio? Pues unidades. Yo con estos puntos con los que yo creo el ejército, o meto unidades o dejaré una reserva de Critium, ¿de acuerdo? Entonces ya será una decisión del jugador en cada partida. También, bueno, claro, dependiendo un poco de cómo tú configures tus cartas, necesitarás más o menos Critium, pues podrás a lo mejor no necesitar muchas al principio, ¿vale? El tema del mando, pues esto es fundamental ahora. El mando antes se utilizaba para el tema de utilizar las cartas, ¿vale? Ahora, como veréis luego, también es muy importante para las unidades. Aquí indicaremos el mando que tenemos disponibles, ¿vale? Y es fundamental porque cada partida os tenéis que enseñarle vuestra hoja antes de empezar incluso a elegir las misiones. El tema del mando. Ahora, ¿qué nos da el mando? ¿Cómo vamos a saber si te disponemos de mucho o poco? Pues por cada fuerza de combate que tengamos, es decir, ese organigrama, recibiremos 3 puntos de mando. Y además de eso, los líderes dan, según su habilidad de liderar, ¿vale?, también darán puntos adicionales mientras estén vivos. Si los pierdo, pues solamente me quedarán los de la fuerza principal. Es posible que te maten los 2 jefes y todavía puedes seguir jugando, pero es verdad que estarás más restringido. ¿Qué puedo hacer? Pues por un lado, lo podré gastar para activar unidades o para usar las cartas, ¿vale? El tema de las cartas, hemos hecho también algunos cambios, como os decía. Por un lado tenemos un formato nuevo, hemos hecho un nuevo diseño. Ahora, como lo podéis ver, es mucho más claro, se ve visualmente
más sencillo de ver, ¿no? Todo. Y una de las características que hemos hecho es que hemos restringido la cantidad de cartas que tenemos en nuestro mazo. O sea, ahora, de todas las cartas que hay disponibles, nosotros solo podemos tener 10 cartas si jugamos al modo básico, 15 o 20, ¿vale? Entonces, será muy importante decidir las que vamos a utilizar. Sin embargo, a pesar de que tenemos menos cartas, podremos controlar esas cartas. ¿Qué es lo que me lo controla? El mando de mis líderes. Cuanto yo más mando tenga, si tengo un líder de mando 3 y un líder de mando 1, pues podré disponer de 4 cartas cada turno. Eso es muy importante porque en cada turno, en función del rival y de lo que vea que se va desarrollando la partida, tendré que decir qué cartas son las que voy a querer usar, ¿vale? Evidentemente mi rival no lo sabe, lo hago en secreto, pero tendré que descartar algunas y tener unas en mi mano, y esto es lo que le da mucho juego a Fallen Frontiers ahora mismo, ¿vale? Luego, el tema de los escenarios. Hemos dividido los escenarios por niveles. Como veis aquí, tenemos las partidas pequeñas, eran a 50 puntos. Luego tenemos 100 y 150. Esto es una cosa que ha cambiado, ¿vale? Lo que son los costes de las unidades se han simplificado muchísimo para que también las listas fueran más simples de organizar. Como veis aquí, pues bueno, ahora damos una recomendación, ¿vale? No lo toméis esto como una obligación, evidentemente. Los tamaños de tablero en unidades de dimensión, de distancia, sería equivalente a una pulgada, ¿vale? Y luego, pues bueno, os indica pues el tamaño de puntos, os dice cuántas fuerzas de combate, cuántas cartas, el número de rondas y los niveles de control. Esta que veis aquí es la beta, ¿vale? La versión definitiva, por ejemplo, el número de cartas de táctica se ha incrementado de 10, 15, 20. Y otra característica que hemos metido ahora en los escenarios es el despliegue. Antes siempre se desplegaba de la misma manera. Ahora lo haremos al azar. Los que seáis veteranos de Warhammer, recordáis algo parecido a este tipo de despliegues, creo que era en quinta edición, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente se cambia un poco la disposición, si es a lo largo del tablero, el borde corto o las diagonales, ¿vale? Esto, pues quieras que no, pues multiplica luego las posibilidades de jugar de diferentes maneras. Sí. Sí. Los jugadores lo pueden elegir. Esto realmente es una propuesta. Si los jugadores quieren, pueden decidir realmente el despliegue que quieran. Pero hemos puesto que si quisieran hacerlo al azar, pues tiran un dado y le va diciendo qué tipo de despliegue deben hacer, ¿vale? Al final lo deciden los jugadores. Luego, otra cosa importante es el tema de el extractor de Decritium. El extractor de Decritium, esta era la beta. La beta habíamos puesto unos marcadores fijos, dependiendo de la misión. Ahora se van a colocar siempre 6 marcadores, ¿vale? 3 por jugador, y uno de cada lado va a ser eliminado al azar. De manera que habrá 4 marcadores en la mesa, ¿vale? El tema de los escenarios también incluye misiones diferentes, ¿vale? Ahora, digamos que hay 8 misiones que los jugadores podrán elegir. De ellas 2. Esto lo harán en secreto. Entonces condiciona mucho el juego y bueno, es muy divertido porque hay un poco paranoia a ver qué es lo que está jugando el otro. ¿Cuándo lo eliges tú? Cuando ya has visto la lista y ves el escenario en el que está, lo que sería el terreno, ¿no? En la batalla, del campo de batalla. Puedes decir, pues mira, a lo mejor me interesa más ir a ocupar puntos porque veo que tengo cerca a lo mejor los puntos de Critium, pues me voy a coger un asalto a la factoría. Si a lo mejor veo que tiene muchas unidades pequeñitas, pues a lo mejor me interesa la caza, que es matar unidades, ¿vale? Entonces, aunque a lo mejor una lista, por cómo está compuesta, nos venga muy mal, esto nos da un poco de flexibilidad a la hora de poder elegir lo que más nos pueda convenir, ¿vale? Y el hecho de que nuestro rival no lo sepa va a equilibrar un poco el juego. Evidentemente los jugadores veteranos y muy expertos pues van a ir a lo que sea más fácil y hay que estar muy atentos, o sea, porque puede cogerte una ventaja muy rápida si no tienes cuidado, ¿vale? Pero bueno, eso es parte del juego. Ahora mismo hemos probado todo y está muy equilibrado y muy bien. No descartamos que de momento, que aunque esto sea, digamos, la manera oficial de jugar, más adelante saquemos otros escenarios más clásicos, ¿vale? En plan que los dos sepan qué misión se está jugando, jueguen a la misma misión, controlen mesa o vayan los dos a eliminar unidades, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a dejar como más adelante. De momento queríamos dejar esta opción abierta. ¿Qué es lo que tenemos en el futuro para Fallen Frontiers? Bueno, pues ahora mismo nuestro trabajo principal es actualizar la segunda edición,
de manera que todo lo que ya había hecho pues esté adaptado a este nuevo sistema para que funcione y ya todo esté, digamos, cohesionado, ¿vale? Y los jugadores se acostumbren y lo conozcan. ¿Cómo vamos a continuar? Pues sacar oleadas de novedades, ¿vale? Entonces, en principio cada 3 meses vamos a ir sacando poco a poco todo aquello que se ha ido produciendo con el Kickstarter, pero a lo mejor todavía no está puesto a la venta, ¿vale? Había muchas cosas, como aquí veis los Hulks o los Hyperiones de Ares, que alguna gente, pues, bueno, todos estaremos deseando ya tenerlos en nuestro ejército y no están oficialmente a la venta, ¿vale? Aunque se podían adquirir por campaña anteriormente. Entonces todo esto se va a ir poniendo poco a poco como una novedad para que la gente pueda ir mejorando esos ejércitos que ya tienen. Otra cosa que nos interesaría hacer pronto es un Kickstarter con otra caja de iniciación, porque ahora mismo la que contamos es la caja de Condominio Ares con el Imperio Rift, ¿vale? Sería muy interesante que ya tengamos una segunda caja con Harvester y Sykes, fuerzas de combate, de manera que ya puedas, pues claro, cada caja de estas ya puedes jugar una batalla de 50 puntos, pues sería muy importante que pudiéramos tener las 4 facciones ya disponibles de esa manera. Aunque Harvester y Sykes se puede hacer un ejército ahora mismo a base de boosters y cajas, pues no hay una grande, ¿no? Luego, ¿qué más trabajo vamos a hacer ahora sin parar? Pues la promoción en tiendas. Ya que está el nuevo sistema, queremos que la gente vaya conociendo, lo mismo que hemos hecho aquí en las Free Wars. Pues vamos a ir poco a poco yendo a más eventos y a más tiendas poco a poco para que la gente lo vaya conociendo. De aquí al año que viene, pues sí nos gustaría, cuando ya la comunidad empiece a moverse, queremos empezar a organizar el juego competitivo, ¿vale? Porque es un juego que va a ser muy factible hacer competición. Tened en cuenta que una partida de Fallen a 50 puntos en 1 hora está hecha, ¿vale? Con jugadores que sepan. 150, tiene 150 puntos, puedes tardar 1 hora y media, como muchísimo, yo creo que 2, depende de cómo se lo tomen los jugadores. Entonces, claro, en el tiempo que tienes normalmente para jugar un torneo en un día, pues está bastante bien, ¿vale? Comparado con otros sistemas que a lo mejor pues demandan más o no requiere muchos recursos. Va a ser muy interesante y creo que no será muy complicado hacer una competición de la segunda edición. Y bueno, pues se puede decir que para nosotros el 2019 va a ser el año de Fallen Frontiers. Vamos a meterle muchísimo empeño, muchísimos recursos para que el juego esté donde se merece estar, ¿vale? Yo creo que se había hecho ya en primera edición un trabajo excelente. Creo que, digamos, las ideas que había de base eran muy buenas. Y ahora pues simplemente le hemos dado un poco forma, le hemos reconducido para que sea más lo que ahora mismo está, lo que se juega, lo que la gente quiere, ¿no? Un juego más rápido, más dinámico y con muchas posibilidades. La gente quiere jugar de muchas maneras. Así que bueno, eso es Fallen Frontiers, segunda edición. Y si queréis hacerme alguna pregunta, pues ya sabéis, aquí estoy para que me digáis. Y si no, pues aquí tenéis la página de Scale Games. Podéis meteros y ahí vamos actualizando pues semanalmente novedades y bueno, todas las descargas las podéis encontrar allí. Muchas gracias.